Bien, video número 81 de Economía Política. Seguimos profundizando y agregando cuestiones al tema del dinero, a lo que sería economía monetaria. Vamos a trabajar en este video un material de dos profesores australianos, William Mitchell y Warren Mosler, que son integrantes de una línea de pensamiento que se denomina teoría monetaria moderna, que tienen profundas diferencias en su concepción del dinero y del proceso de creación del dinero con otras líneas de pensamiento más ortodoxas. Vamos a tomar la primera parte para analizar este planteo, que en realidad es un planteo integral sobre el papel del Estado. Esta línea de teoría monetaria moderna parte de una concepción del Estado integral, ya vamos a ir viendo, donde la política fiscal y la política monetaria no tienen objetivos distintos, sino que apuntan a un único objetivo. Y el objetivo del Estado es particularmente mantener la actividad de producción y la generación de riqueza y de empleo en el sistema económico. Esta idea de finanzas funcionales viene de las décadas del 30, del siglo pasado, tiene ya casi 90, 100 años, y resulta muy interesante observar cómo en la actualidad se viene otra vez, después de una cantidad de décadas de onda más de retirada del Estado, vuelve a insistirse, se vuelven a recuperar estos principios de finanzas funcionales y una economía monetaria liderada por el Estado, llevada adelante por el Estado, en línea con la política fiscal. El argumento fundamental del artículo es que no tiene sentido hablar de superávit presupuestario para el Estado, rechazan la idea de que el Estado tenga que buscar superávit, no solamente por una cuestión que no tiene base, sino también porque precisamente el tener un superávit sería contradictorio con el objetivo del Estado de estimular la producción de bienes y servicios en el. Entonces, lo que está proponiendo como política monetaria surge de su planteo de que el Estado es un fundamental proveedor de bienes y servicios en la economía. Entonces, la segunda proposición, en sentido contrario, manteniendo déficit fiscal, esta línea de pensamiento hace un rescate positivo del déficit fiscal, tiene una visión positiva del déficit fiscal. Entonces, ahí sí, el déficit fiscal puede servir, ojo que la relación no es automática, el déficit fiscal puede servir para generar bienes y servicios en el futuro. Fíjense ustedes que es muy interesante ver que esto se está discutiendo justo con más fuerza este año de pandemia, porque el Estado, ante la caída de la actividad económica del sector privado, ha tenido que recuperar niveles de participación y de liderazgo, podríamos decir, en el sistema económico que no se observaban desde hace varias décadas. Vamos al tema monetario. La visión es nuevamente lo que se reafirma lo que hemos introducido, de que lo que
La economía monetaria lo que utiliza es algo que se llama circulante, una forma de dinero que se llama circulante, que no tiene convertibilidad, es inconvertible. Lo que se establece como unidad de cuenta, es decir, la unidad de cuenta establecida o moneda de curso legal establecida por el gobierno, por el Estado, por la normativa, esto tiene que ver con lo legal, es convertible únicamente en sí misma. O sea que terminamos con la posibilidad de convertir en oro, en dólares o cualquier otra. Quiere decir que lo que debemos pensar es en sistemas monetarios donde hay convertibilidad entre en distintos circulantes emitidos por distintos gobiernos o distintos estados. Un elemento que se introduce y que vamos a seguir trabajando después en los textos de Matías Bernengo, que son los próximos videos, es que el Estado no solamente emite este circulante, sino que además lo requiere. No solo lo entrega, sino que el Estado exige pagos de tributos en este circulante y otro tipo también de obligaciones financieras que el gobierno pudiera establecer. Entonces, esta doble función del circulante, cuya segunda parte, que es el pago de tributos, a veces no aparece demasiado visible o no aparece demasiado resaltada en los textos, hace que el gobierno tenga un papel central, porque está por un lado llevando adelante, creando oferta monetaria, y por otro lado también actúa como demandante de dinero a partir del pago de tributos. Para sostener esta visión de teoría monetaria, de esta imagen del Estado, es importante observar cómo es la relación entre el gobierno y el Banco Central. Es lo que se denomina sector gobierno consolidado. Y acá debemos aclarar que esto es complicado, porque la relación entre el gobierno y el Banco Central puede admitir una cantidad de variantes que van desde un mayor grado de independencia hasta la unión absoluta. Es decir, en el caso que el Banco Central sea interpretado, entendido, y la normativa así lo plantee, la estructura de leyes, que el Banco Central es el Banco del Estado, entonces estaríamos ante una alternativa de unidad de sector gobierno consolidado. En el caso de que haya separación de roles, bueno, el tema se hace más complejo. Y por otro lado está el sector privado, que puede ser entendido, puede ser interpretado también como un bloque. ¿Qué quiere decir? Que esta visión trabaja con una división del sistema socioeconómico, donde está, por un lado, el sector gobierno consolidado, gobierno tesoro, digamos, tesorería y banco central, y por otro lado estaría el sector privado, donde están las empresas, las economías domésticas y los bancos. Entonces, ahí estarían separados los dos bloques. La idea principal que quiere transmitir el texto es que el déficit, entre estos dos bloques hay una compensación déficit-superávit. ¿Esto qué quiere decir? Que el déficit del Estado significa superávit del sector privado. Cuando el Estado está en déficit, el sector privado tiene superávit. Y al revés, si el Estado estuviese en una situación de superávit, habría un déficit en ese periodo en el sector privado. Entonces, de ahí la aseveración de que una política fiscal tendiente a buscar un superávit en el Estado, lo que va a hacer es ir reduciendo paulatinamente los
las riquezas del sector privado. Esto, fíjense que contrariamente a lo que se cree que cuando el Estado está en déficit se perjudica al sector privado, y acá lo que estamos planteando es exactamente el reverso. Se puede plantear esto con un ejemplo sencillo que utiliza el texto. Vamos a suponer que el gasto público son 100 pesos y el Estado quiere tener presupuesto equilibrado, por lo tanto gasta 100 pesos e impone tributos por 100 pesos. Gasta 100, recauda 100. Bien, la pregunta es, ¿qué le pasa al sector privado en ese caso? Si esto sucediese, el sector privado queda exactamente igual que el Estado. Con su presupuesto equilibrado, quiere decir que el sector privado no ha acumulado riqueza en este periodo, no ha acumulado activos. Supongamos ahora que el Estado gasta más, 120, y deja los impuestos, los tributos en 100. Entonces, si el Estado gasta 100, quiere decir que el sector privado recibe 100. ¿Cómo los recibe? Los recibe a partir de contrataciones del Estado, subcontrataciones, salarios del Estado que compran al sector privado. Es decir, hay distintos mecanismos, pero de hecho del bloque estatal sale lo que percibe en un periodo el sector privado. Si después el sector privado tiene que entregar 100, quiere decir que le quedan 20 de superávit. Y al Estado le quedan 20 de déficit. Entonces, ese sería el ejemplo de cómo funcionan de manera paralela, que no podemos entender al déficit del Estado sin integrarlo con las disminuciones y activos de riqueza del sector privado. ¿Qué puede suceder entonces? Lo que puede suceder es que el déficit del Estado deba ser financiado por emisión de títulos, y entonces el sector privado le presta esos 20 pesos que tiene como riqueza acumulada al Estado para que el Estado financie su déficit, pero el Estado le paga un interés. ¿Se entiende? Entonces, el déficit fiscal admitiría en principio dos posibilidades. Una, la acumulación de riqueza porque los gastos superan los tributos, con lo cual el sector privado paga menos tributos de lo que recibió como gasto público. Y en segundo lugar, si el Estado mantiene su déficit, el sector privado tiene otra posibilidad de hacer negocio, que es utilizar esa riqueza, cambiarla por el circulante, digamos, recibe títulos, entrega al circulante, pero gana el interés correspondiente. Entonces, en principio, en cualquiera de los casos, queda claro que no tendría sentido desde esta perspectiva hablar de un superávit del Estado, porque significaría que el Estado, es cierto, el Estado estaría acumulando. El Estado estaría acumulando si tuviese sucesivos periodos de superávit, estaría acumulando. Habría que ver qué sucede en ese caso, si está acumulando en forma de empresas, en forma de propiedad. Pero de lo contrario, si el Estado es el déficit, quien está acumulando de una manera u otra es alguno de los tres componentes o los tres componentes del sector privado: bancos, empresas, economía doble. De manera que, si el Estado decidiese seguir una política de déficit, de superávit, vamos a suponer, por ejemplo, que gastara 80 y exigiera tributos por 100. Imagínense ustedes eso, al revés. El Estado dice, yo voy a cobrar más tributos de lo que gasto, porque necesito mantener una situación de superávit. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso, los privados tienen que ceder, si es que las leyes tributarias se cumplen. Los privados tienen que pagar 20 pesos y no los tienen. Entonces, lo que puede suceder es que en esa instancia, los títulos que los privados habían comprado cuando había déficit fiscal son vendidos a cambio de circulante para pagar los tributos. Ahora, esta posición de obligar
se ve o se plantea en el texto como una especie de presión obligada del Estado sobre los contribuyentes a liquidar sus riquezas, ya sea, por ejemplo, títulos del Estado u otro tipo de riquezas para pagar tributos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que el Estado avanza en su política de superávit, va a disminuir paulatinamente el stock de riqueza del sector privado. Pero, eso sí, se va a ir cambiando esa riqueza por circulante. Bien. De todas maneras, como ya vimos en nuestros videos anteriores, y para redondear esto, entonces, vemos que como funciona el sistema monetario, ya habíamos visto en el material de Gigliani, tal como funciona el sistema monetario, la emisión de dinero, ya sea moneda circulante o títulos del Tesoro, o títulos del Tesoro entregados al Banco Central, y el Banco Central emite circulante, constituye un aumento de deuda, es lo que estamos diciendo. Aumenta el pasivo del Estado para con el sector privado. Y en contraposición, es decir, ese circulante más los títulos van a parar a manos de alguien del sector privado y va a figurar en sus activos. De manera que lo que se está planteando acá es precisamente una relación de sucesivas alteraciones en movimientos patrimoniales, activos y pasivos, sector público o Estado y sector privado, donde un movimiento en un sentido es compensado por un movimiento en otro sentido. Ahora, eso sí, ahora viene una parte donde sí es necesario hacer una distinción que también comenzamos a hacer se presentó en el video de Gigliani. Hasta ahora hemos conversado, hemos descrito la situación como si fuese una situación correspondiente a la de una economía cerrada. O sea, nos imaginamos un bloque Banco Central, gobierno, tesorería, a eso lo llamamos Estado consolidado o gobierno consolidado, y nos imaginamos otro bloque, economías domésticas, bancos y empresas, al que llamamos sector privado. Pero suponíamos que las operaciones entre unos y otros se compensaban, con lo cual no había flujos desde el exterior ni hacia el exterior. Bien, vamos a intentar ahora agregar un poquito de, comentar qué sucede cuando abrimos la economía. Vamos a suponer que vamos a suponer que hablamos de exportaciones e importaciones solamente. Entonces, ahora sí, lo que nos damos cuenta es que tenemos otro elemento, que es lo que denominamos no residentes. Vamos a suponer que llamemos no residentes a quienes se quedan con la diferencia exportaciones e importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si hubiese déficit en la cuenta corriente, más concretamente déficit comercial, las importaciones fuesen mayor que las exportaciones, ¿quiénes están aumentando su riqueza? Aquellos que tienen los dólares que salieron de la economía en exceso para comprar, supongamos, bienes de capital importados. Entonces, si tenemos este tipo de déficit, el Estado tiene en este caso, tiene otro problema y otro objetivo que lo conduciría a evaluar y llevar adelante una situación de déficit. Y es que ese déficit del gobierno sería el ahorro del sector privado que compensaría este desahorro que viene por el lado del comercio exterior. Dicho de otra manera,
si queremos que, si el Estado quiere que el sector privado mantenga sus niveles de ahorro, lo que tiene que hacer es sostener un déficit fiscal que sea equivalente a el desahorro que se produce por el déficit comercial. Entonces, de esta manera se termina esta idea, o sea, se están esgrimen argumentos que van en contra, digamos, que tienden a pensar en una funcionalidad del déficit fiscal. El déficit fiscal es funcional, el déficit fiscal sirve, cumple un papel, porque el déficit fiscal es visto como un gasto que va a estimular la producción de bienes, servicios y la acumulación de riqueza en todo el sistema económico. Si el Estado no incurriese en déficit, otra alternativa que también hay que considerar es que lo que puede suceder también es que ante la retracción del Estado se va a producir una especie de alteración en el bloque del sector privado. Los sectores sedentarios de riqueza van a financiar los sectores que tienen falta de riqueza. Y esto puede conducir a un proceso de endeudamiento sistemático del sector privado, que puede elevar, vamos a decirlo, ejemplo clarísimo, el Estado decide reducir personal, el Estado decide reducir su gasto, vamos a suponer que reduce despide gente, entonces las personas que quedan ocupadas en el sector privado son menos. Como hay que vender la producción, los bancos entregan tarjetas, habilitan tarjetas de crédito o formas de endeudamiento al sector privado para que no caigan las ventas de los productores de mercadería. Pero esta situación no es sostenible en el tiempo. Esto sucedió durante la década del 90, gobierno de Clinton, en Estados Unidos, donde hubo un gran crecimiento del endeudamiento de la clase media y la clase trabajadora estadounidense, que apuntaló por un tiempo gastos de compras, de demandas de viajes, pero esto después se termina cuando las deudas hay que en algún momento convertirlas en circular. Entonces, vamos a hacer un repaso de pocas de las ideas que hemos expresado hasta ahora. Primero, la idea de un Estado con superávit no sería concebible, sino como la necesaria contrapartida de un déficit del sector privado. Es decir, solamente podría haber superávit en el Estado si hubiese déficit en el sector privado. Es dudosa y hay que analizar el sentido de la acumulación de riqueza a través de sucesivos superávit presupuestarios por parte del Estado. Los superávit presupuestarios solamente pueden financiarse, es decir, el cambio de una situación de déficit de superávit seguramente va a acarrear un aumento en los niveles de deuda del sector no gubernamental privado. Va a haber una reducción, obviamente al retirarse el sector privado, la demanda agregada, vamos al análisis keynesiano, la demanda agregada se va a reducir. Entonces, aparece ahí la idea de una política fiscal, nuevamente que hemos comentado, la idea de una política fiscal anticíclica. ¿Cuál sería la primera conclusión? Los gobiernos
buscarían tener superávit en los casos que se deseara efectivamente reducir la demanda de consumo, que serían casos quizás donde la estructura de producción está siendo utilizada casi plenamente. Es decir, en lo que llaman las fases ascendentes de los ciclos económicos. Y el Estado manejaría su déficit en los momentos en que el consumo del sector privado decae para compensar. Esta es la idea de las políticas anticíclicas, a veces entendidas como estabilizadores automáticos, que son posibles de llevar adelante a través de esta concepción del Estado. Y terminamos con este repaso con la idea de que el Estado no necesita acumular previamente recaudando tributos para después emitir circulante y gastar. Primero porque no siempre que gasta emite circulante, ahora vamos a ver, y segundo porque siempre el gasto es anterior a la percepción de tributos, porque los tributos se perciben a posteriori del ciclo de actividad económica. ¿Por qué? Vamos a seguir explicando ahora un poco más. ¿Por qué el gasto del gobierno se puede de alguna manera considerar independiente de los ingresos del gobierno? Bueno, porque en realidad el gobierno no emite, lo que decíamos recién, el gobierno, la tesorería no emite circular, la tesorería emite cheques que operan con el Banco Central. Entonces, lo que hay ahí es una compensación de cuentas entre... Lo que tenemos entonces es una compensación de cuentas entre tesorería y Banco Central. Y obviamente estos movimientos de tesorería con las cuentas bancarias del Estado, compensados después con el Banco Central, entran en el sistema general de clearing, donde el Estado gasta acreditando la cuenta de alguien en un banco privado. Y después esto se va compensando con el sistema de clearing. Es decir, no hay en el sistema, en principio, una limitante inicial hacia la emisión de dinero. Entonces, esta idea de que encontramos a veces en algunos textos, de que el Estado se puede financiar de tres maneras: emitiendo dinero, emitiendo deuda pública o creando o aumentando sus tributos, hay que tomarla y que obviamente si no es mediante tributos y no es mediante la emisión de títulos, la emisión de dinero resulta en un proceso inflacionario, hay que tomarla con pinzas porque en realidad lo que se produce ahí es una confusión en las variables en cuanto a si estamos considerando variables ex post o estamos considerando restricciones financieras ex ante. Es cierto que ex post las cuentas del Estado muestran que el gasto se financia con estas tres. Pero eso no quiere decir que ex ante el Estado no pueda planificar distintas formas de financiar el gasto. El Estado no necesita cobrar primero tributos para gastar. En realidad, la percepción de los tributos en este análisis tiene más la intención de otorgar un valor a la unidad de cuenta que se emite. Por otro lado, el Estado gasta todo lo que recauda. Es decir, no es que el Estado recauda y luego decide su gasto.
Entonces, acá hay una diferencia con el sector privado, porque supongamos, vamos a analizar las empresas o las economías domésticas. Vamos a dejar por un momento los bancos comerciales de lado. Las empresas y las economías domésticas sí necesitamos vincular ingresos con gastos. Es decir, primero viene el ingreso, percibimos ingresos y después gastamos. Esto, recuerden, venía de la idea, porque si suponemos que gastamos básicamente para consumo, la idea venía del multiplicador, que la generación de ingresos debe ser previa para que los consumidores puedan gastar. En este sentido, el ingreso determina el gasto. No así en el caso de los bancos, como hemos observado. No así en el caso de los bancos, donde los bancos tampoco necesitan sus ingresos como depósitos para crear dinero. En cambio, para el gobierno menos. El gobierno acredita fondos en cuentas, no necesita antes recaudar impuestos. Más bien lo que está pensando es, cada vez que gasta, observar la posibilidad de aumentar la recaudación de impuestos a futuro. Entonces, lo determinante para analizar la pertinencia o no pertinencia de un déficit fiscal no es simplemente el ideal del presupuesto equilibrado, sino la calidad del gasto, la cantidad del gasto y el impacto positivo del gasto. Entonces, si el déficit fiscal está ocasionado por una estructura de gasto del Estado que realmente aumenta la riqueza, la producción de riqueza real, de bienes y servicios materiales de la economía, entonces tarde o temprano la recaudación tributaria va a ir cerrando la brecha. Es decir, no tiene sentido que el Estado se achique si toda la economía se achique, porque entonces comienza el círculo vicioso. El Estado gasta menos, la producción cae, se recauda menos. La idea acá es al revés. El Estado gasta más, si eso está, entre comillas, bien gastado, se recauda más y el círculo se amplía. Entonces, el Estado no necesita necesariamente vincular un déficit, acá viene entonces, un déficit no necesariamente tiene que estar vinculado a la emisión monetaria. Un déficit no tiene que estar vinculado necesariamente a la emisión monetaria en el sentido de la idea que se tiene que si hay déficit fiscal, este déficit fiscal necesariamente tiene que estar monetizado, tiene que estar financiado por circulante, porque se trabaja con bancos. Y en este sentido, hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es la participación del Banco Central. Si hay déficit fiscal, el Tesoro emite títulos. El Banco Central, por supuesto, toma los títulos, ve aumentar sus activos. Vamos a suponer que el Banco Central aumenta su pasivo, pero no necesariamente de ese circuito podemos decir que todo lo que signifique déficit fiscal va a estar financiado con circulante. ¿Por qué? Porque el Banco Central está controlando también el sistema de préstamos de generación, generación del sistema de dinero privado a través de los bancos. Entonces, lo que el Banco Central está observando básicamente es cómo administra su cartera de títulos públicos de manera de sostener la tasa de interés a los niveles que se ha fijado como meta, o lo que se denomina la tasa de interés objetivo. En este sentido, lo que se dice es que lo que el Banco Central lleva adelante es una política centrada en sostener una determinada tasa de interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central puede emitir circulante por un lado
y por otro lado después vende títulos y lo esteriliza. Este procedimiento se llama esterilización, y son las operaciones de mercado abierto que continuamente lleva adelante el Banco Central. Entonces ahí en el proceso de esterilización y las operaciones de mercado abierto, lo importante es cuál es la tasa de interés que resulta, porque ahí sí, dependiendo de cómo se maneje esta política, la idea sería mantener tasas de interés lo suficientemente bajas como para que no se retraiga la actividad productiva y también lo suficientemente altas para que pueda existir el sistema financiero. De manera que, bueno, estas son las ideas principales de lo que se entiende finanzas funcionales, donde el déficit fiscal está visto precisamente como una forma o quizás una de las formas más efectivas de incrementar la actividad económica.